Saludos. En el día de hoy estaremos haciendo una pequeña introducción sobre los fundamentos de la evaluación. Mi grupo está integrado por Aura María Daza Torres, María Caterina de la Hoz Lechuga, Soraima Isabel Gómez Consuera y mi persona Marina Martínez Belén. Somos estudiantes de la Universidad UMESID, Universidad Metropolitana de la Educación, Ciencia y Tecnología. Estamos en la maestría en Ciencias de la Educación. Nuestra asignatura es Evaluación del Aprendizaje y nuestro docente es el magíster Richard Norman Gómez. Bueno, como primera instancia, vamos a establecer los fundamentos de la evaluación, que son tres conceptos muy importantes. Dentro de eso encontramos el primero, que es evaluación, una acción inherente a toda actividad humana intencional, por lo que debe ser sistemática y que su objetivo es determinar el valor de algo. Para poder establecer este concepto, nos hacemos unos interrogantes: ¿cómo voy a interpretar los datos obtenidos y qué tipos de criterios, parámetros o indicadores voy a emplear? Como el segundo concepto tenemos la clasificación, que está referido exclusivamente a la valoración de la conducta de los alumnos. En este punto nos hacemos los interrogantes como a quién van dirigidas esas actividades, las técnicas que estoy utilizando son las adecuadas para el nivel que mantengo con los estudiantes. Como tercer punto tenemos la medida, que es la asignación de un valor numérico al desempeño del estudiante con base en una serie de criterios. Se me olvidaba decir que en clasificación también hay que realizar actividades que sean de acuerdo a la edad del estudiante para que se pueda mantener el interés en todo el proceso educativo. Y en la asignación, perdón, y en la medida nos hacemos el interrogante que qué tipo de instrumentos técnicas puedo utilizar para recabar la información que necesito. Bueno, pasamos al concepto de evaluación. La evaluación es un proceso integral que permite valorar los resultados obtenidos en términos de los objetivos propuestos, acorde con los recursos utilizados y las condiciones existentes. La evaluación es uno de los principales componentes del currículo, es continua y es sistemática. Bueno, para poder definir más que todo lo que es evaluación, debemos primero diferenciar entre dos términos importantes que se establecen en esta. Los términos son medir y evaluar. Primero que todo, para medir, esto es el proceso que compara para determinar el grado o la amplitud de alguna característica. Un ejemplo es cuando se inicia el año escolar en una institución y para que el estudiante pueda ingresar a dicha institución se le realiza una prueba diagnóstica. Esta prueba diagnóstica va a reflejar sus conocimientos y de acuerdo a eso pueden colocar al estudiante en el curso que le corresponde. Aclaro que aquí no se está negando el derecho a la educación, que solamente es para ver en qué nivel educativo se encuentra. Como segundo concepto para definir evaluación tenemos evaluar. Evaluar es el proceso que permite valorar la evolución que aprende el estudiante en cuanto al objetivo que tiene la escuela. En todo este proceso la escuela se ve muy identificada porque aquí es donde se necesita saber si el estudiante aprendió o no aprendió durante todo el año escolar. Bueno, y por último vamos a conocer los conceptos básicos de la evaluación. Dentro del primer concepto tenemos lo que es clasificar. La clasificación está referida exclusivamente a la valoración de la conducta de los alumnos, la clasificación escolar. Como según tenemos calificar, por tanto, es una actividad más restringida que evaluar la clasificación, sería la expresión cualitativa. Como segundo concepto tenemos los ámbitos de la evaluación: actitudes, destrezas, programas educativos, materiales curriculares didácticos, la práctica del docente, los centros escolares, el sistema educativo en su conjunto y la propia evaluación. Para finalizar tenemos la evaluación y la promoción. Bueno, en tanto esto, ya en este punto el docente es el que se encarga de todo.
¿Por qué? Porque él es el que va a reflejar los resultados de lo que él quiere alcanzar, ya sean formales o sean diarios. A continuación, nuestra compañera Zoraima nos va a hacer una breve introducción de lo que es los tipos de evaluación. Bueno, los tipos de evaluación los podemos encontrar según su finalidad y su función. Encontramos la evaluación diagnóstica, determina los conocimientos previos del estudiante. La formativa es la más apropiada para la evaluación de procesos. Suele identificarse con la evaluación continua. La evaluación sumativa mide el rendimiento de un estudiante al final de la formación. Es la formación de saber qué ha aprendido y qué no. La evaluación diagnóstica también podemos obtener esa información sobre la situación de partida de los estudiantes en cuanto a sus saberes, sus capacidades que se consideran necesarias para iniciar con éxitos nuevos procesos de aprendizaje. Entre estos, ¿qué podíamos aplicar en esta evaluación diagnóstica? Podíamos realizarla a través de test, pruebas escritas, que se pueden aplicar en las distintas áreas del saber. En la evaluación formativa también es conocida como la evaluación para el aprendizaje. ¿Por qué? Porque ocurre en todo y en cada una de las etapas del proceso de aprendizaje. Su principal objetivo es guiar a los alumnos para que logren sus objetivos a medio y largo plazo. Los profesores, a su vez, animan a los estudiantes para asumir un papel activo para que sean autoeficientes y en el futuro puedan continuar con el proceso de aprendizaje con las habilidades y sus conocimientos. También en la evaluación formativa podemos dar como por ejemplo el analizar el trabajo de esos estudiantes. ¿Cómo así? Pues lo podemos hacer a través de los deberes, pruebas y exámenes de los estudiantes con el fin que el estudiante aplique su pensamiento. Cuando los docentes tomamos el tiempo para analizar ese trabajo, los estudiantes adquieren conocimientos sobre qué, sobre sus actitudes, sus habilidades y sobre el manejo de un tema. También conocemos esas fortalezas, esas debilidades y los estilos de aprendizaje que tiene cada uno de esos estudiantes. En la evaluación sumativa también es conocida como la evaluación del aprendizaje. ¿Por qué? Porque es ejecutada por los docentes, porque recopilamos la información sobre los objetivos, generalmente sobre el material que se va a calificar. Se realiza al final de cada año escolar y lo podemos hacer a través de un informe, un proyecto de grado, un examen final. Y esto va destinado a asignar las calificaciones y a comunicarle al estudiante cuál fue el éxito y cuál fue su fracaso durante este año escolar. También tenemos las evaluaciones según su extensión. Según extensión las encontramos global y parcial. En la evaluación global, esta abarca a todos los componentes o dimensiones del alumno, del centro educativo, del programa. En la parcial, pretende el estudio o evaluación de determinados componentes o dimensiones de un centro, de un programa educativo, de rendimiento de un estudiante. Esta evaluación global también es entendida como aquella donde el alumno aprende como una unidad, explicando su proceso, su comportamiento y sobre todo su personalidad en relación a los hechos que lo rodean diariamente. Y en la evaluación parcial pretende valorar determinados componentes como las dimensiones de un centro, de un programa educativo o el rendimiento de los estudiantes.
También encontramos los tipos de evaluación según sus agentes evaluadores. Estos se dividen en dos agentes, un agente interno y un agente externo. Entre los agentes internos tenemos la autoevaluación, la heteroevaluación y la coevaluación. La autoevaluación es la que hace el propio estudiante sobre su rendimiento académico, cómo ha sido su rendimiento, cómo ha sido su aportación durante el año lectivo. La heteroevaluación es la que hace otra persona, va a evaluar ya sea el estudiante, ya sea el docente, para saber cuál ha sido ese proceso. Y la coevaluación es la que se hace a la par, ya sea que el estudiante evalúe al otro estudiante para ver cómo es esa evaluación, o que el estudiante evalúe al docente, o el docente a su vez también evalúe al estudiante. En los agentes externos son grupos o entidades ya más avanzadas los cuales van a evaluar ese conocimiento de esos estudiantes, como por ejemplo el IFE, Evaluar para Avanzar, y los ECAES. También encontramos los tipos de evaluación según su momento de aplicación. Estos serían tres momentos: inicio, procesual y final. Como su nombre lo indica, inicio es lo que el estudiante se propone al iniciar su año escolar, qué quiere, para dónde va y qué quiere proyectarse. En el procesual ya el estudiante se coloca un largo tiempo, por ejemplo, ya quiera seguir en su proceso a largo tiempo, a mediano, a un corto periodo, cómo va a realizar o cómo va a fijar sus metas, su proceso en el año escolar. Y por último tenemos el momento final. El momento final es el que va a definir al estudiante si logró con ese objetivo, si logró con esas metas. Y de ahí él puede saber si logró su propio objetivo. A continuación, mi compañera María Caterine. Otro tipo de evaluación es según el enfoque metodológico. En esta encontramos dos, la cualitativa y la cuantitativa. En el enfoque cualitativo o cualitativa es aquella donde se juzga o se valora más la calidad tanto del proceso como del nivel de aprovechamiento alcanzado de los alumnos, que resulta de la dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación cualitativa se lleva a cabo a través de un análisis o de un informe descriptivo en el cual se expresa los avances en el proceso de enseñanza-aprendizaje de cada uno de los estudiantes. En la parte cuantitativa hablamos de un proceso que permite determinar en qué grado han sido alcanzados los objetivos educacionales fijados con anterioridad. La evaluación cuantitativa es una evaluación donde se coloca una valoración numérica a ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Otro tipo de evaluación es según el momento o el criterio de comparación. En esta encontramos dos. Está la autorreferencia y la heterorreferencia. La autorreferencia es la que realiza el propio sujeto y la heterorreferencia son las referencias que no sean del propio sujeto, centro o programa. En la primera parte, el propio sujeto determina cuáles son sus capacidades, cuáles son sus metas, cuáles son los propósitos que va a alcanzar,
y considera cuál es el tiempo y el esfuerzo que va a invertir para lograr alcanzar esos aprendizajes. También se tienen en cuenta los aprendizajes previos cuando hablamos de un estudiante, pero si hablamos de otro objeto de evaluación, tenemos que tener en cuenta las características de partida de un programa, los logros educativos de un centro en el pasado, entre otros criterios. En el segundo caso, que es la heterorreferencia, encontramos dos posibilidades. Está la referencia o evaluación criterial, que es aquella en la que se comparan los resultados de un proceso educativo cualquiera con los objetivos previamente fijados, o bien con algunos patrones de realización o con un conjunto de situaciones previamente establecidos. En este caso, vamos a comparar el rendimiento de un estudiante con los objetivos que debería haber alcanzado en un determinado plazo de tiempo, o los resultados de un programa de educación con los objetivos que se haya enmarcado o no con los resultados de otro programa. La segunda posibilidad encontramos la referencia o evaluación normativa. El referente de esta comparación es el nivel general de un grupo normativo determinado. Aquí encontramos otros alumnos, otros centros educativos, otros programas, otros profesores. Lo correcto es conjugar siempre ambos criterios para la realización de una valoración o de una evaluación adecuada. Pero en el caso de la evaluación de los estudiantes, la más apropiada es la autorreferencia o la evaluación criterial. El empleo de uno u otro tipo de evaluación dependerá siempre de los propósitos de la evaluación y de su adecuación al objeto de nuestra evaluación. A continuación, la compañera Aura Daza nos va a hablar de los principios de la evaluación. Principios de la evaluación. Bueno, estos principios nos van a plantear cómo va a ser la evaluación. Entonces, a continuación, vamos a conocerlos. Vamos a conocer estos que fueron presentados por Farías y son los siguientes: el integral, continuo, sistemática, acumulativa, cooperativa, flexible, individualista, constructivista, interactiva, científica, deliberativa, naturalista, ética, reflexiva e informativa. Entonces vamos a definir cada uno. Integral establece que el estudiante o el alumno participe del proceso educativo, debe conocerse en su totalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que se promueva una evaluación que no se refiera únicamente a los contenidos cognitivos, sino que tenga en cuenta todas las dimensiones del ser humano, tanto el aspecto cognitivo, la socioemocional, el lenguaje y lo motor. Continua. Indica que la evaluación se ha de realizar no solo para diagnosticar, sino que la evaluación se debe ejecutar constantemente antes, durante y al final del hecho formativo. Sistemática. Bueno, aquí la evaluación sistemática nos dice que debe ser continua y que responda articuladamente al proceso de aprendizaje, organizada en un sistema de manera ordenada, los momentos, los objetivos, las temáticas, así como de manera secuencial y estructural al proceso de aprendizaje. Acumulativa. Significa que los resultados obtenidos en uno de los momentos no pueden ser anulados luego de conocerse. Se deben acumular para comparar los resultados y determinar el progreso del estudiante o el alumno. Cooperativa. Bueno, el conocimiento aquí debe ser general del estudiante, no solo depende del juicio del docente, sino que éste debe tomar en cuenta la opinión misma del estudiante sobre su actuación, así como la de los compañeros. Flexible. En la evaluación flexible es cuando se adaptan satisfactoriamente
a una variedad de modalidades de formación y a las diferentes necesidades de los estudiantes. Individualista. Bueno, aquí se espera que se adapte a las individualidades de los estudiantes, o sea, el docente, partiendo de sus intereses, expectativas e inquietudes. Constructivista. Aquí se reconoce que él y el estudiante construyen nuevos conocimientos basados en sus experiencias previas, en convivencia con la comunidad y potenciando la investigación del contexto natural. Interactiva. El conocimiento se produce a través de la interacción del sujeto con los objetos físicos y con otros seres sociales. Científica. Es científica porque se realiza en función de criterios definidos como puntos de referencia que permitan determinar y comparar el aprendizaje alcanzado por los alumnos con relación a lo planificado. Deliberativa. Aquí se establecen negociaciones entre las partes involucradas para promover el consenso, la toma de decisiones compartidas y validadas. Naturalista. Toma en cuenta la influencia de los factores externos e internos que interfieren o facilitan los procesos. Ética. En la ética, el evaluador asume valores como el respeto, la tolerancia, la imparcialidad, que promueven las relaciones interpersonales e interactivas. Y por último, reflexiva. En la reflexiva, la evaluación es objeto constante de reflexión acerca de los factores y actores que intervienen en el proceso. Y por último, la informativa. Esta se utiliza gran variedad de información relacionada con el proceso educativo. El último tema, objeto de exposición, son las fases de la evaluación. Las fases de la evaluación son 4. La primera es la planificación. Como su nombre lo indica, nos permite planificar o revisar cuáles son los instrumentos que nos permitirán lograr los objetivos o consolidar las competencias previstas. Se toma en cuenta cuáles serán los indicadores de logro, criterios más apropiados según el reto o asignación propuesto. La segunda, la recolección de la información, es el momento en el que se aplica la evaluación al proceso o al resultado de este, a través de los instrumentos diseñados previamente. Es importante considerar que se debe ser oportuno en su uso, tomar en cuenta el contexto, hacer claras las pautas o indicaciones, asegurar la pertinencia y la adecuación. La tercera fase es el análisis de la información. En esta se toma en cuenta los objetivos o competencias, la situación particular de cada estudiante y de su grupo, los logros en el desempeño y en los resultados. Y la última fase es la toma de decisiones. A este se le asigna un valor cualitativo o cuantitativo, o puede ser mixto, es decir, que se le da un valor cualitativo y cuantitativo al desempeño evaluado. Esto también implica la necesidad de actividades compensatorias, avances hacia el siguiente reto, nivel o curso. Luego de la exposición de cada una de estas temáticas, podemos concluir que la evaluación es importante en el proceso educativo, puesto que nos permite medir, calificar, evaluar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula de clase, en un centro educativo. Muchísimas gracias.